damos gracias, te damos la alabanza. Ahí donde está, repite conmigo, en mi boca hay un milagro. No hablaré de enfermedades, hablaré de milagros y de sanidades, porque en mi boca hay un milagro. No hablaré de pobreza, hablaré de la abundancia, porque en mi boca hay un milagro. No hablaré de odio, de resentimiento, hablaré de paz y de amor, porque en mi boca hay un milagro. Un fuerte amén, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno, qué bueno. El día domingo estaba repitiendo lo que había declarado María en uno de sus mensajes, una introducción que me agradó tanto, y había hablado de la sierva como, ¿no?, brama por las corrientes de agua. Así clama mi alma, ¿no? Así clama mi alma por Jehová, por Dios, ¿no? Y le había dicho, hermano, de que la sierva como clama o brama, su bramido era tan fuerte, porque le dije de que la sierva es un animal herbívoro que vive mayormente del agua. Sin agua se muere. Repite conmigo, sin agua se muere. ¿Y verdad? Y no dice que brama por las aguas, dice que brama por las corrientes de agua, porque toma abundancia de agua. ¿Ves? Y le dije, hermano, de que la palabra, ¿no?, está estipulado como si fuese el agua, como el Espíritu Santo, y cómo debemos en realidad alimentarnos. Y ella hablaba, y es cierto, cuando hace su bramido, entonces ese bramido es tan fuerte, que donde habita lo identifica rápidamente desde lejos por el bramido que da. Y entonces se pone una presa fácil de sus depredadores. Y los depredadores por el bramido lo buscan, pero corre tan rápidamente y, como dice, camina, no dice, por las montañas como la sierva, en sus alturas los hace andar. Eso significa que después de que ha tomado tanta agua, ¿dónde va? A sus alturas. Es igual, nosotros, hermanos, caminamos en las alturas donde el Señor nos ha puesto. ¿Y sabe cuál es nuestro lugar? Repite conmigo, lugares celestiales. Una vez más, repite conmigo, nuestro lugar, esos son los lugares celestiales. Eso está escrito en la Biblia. Pablo dijo de que estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Y por qué en lugares celestiales? La Biblia dice, hermano, que cuando el sumo sacerdote en el antiguo pacto entraba a ministrar al tabernáculo, él no descansaba. Él no tenía por qué sentarse. El sumo sacerdote entraba una vez al año, y una vez al año, mientras ministraba, él no descansaba hasta que terminaba todo quedaba en pie. Hasta que el pueblo se gozaba, se alegraba cuando salía vivo, porque había ofrecido la sangre de animales a Dios a través del arca. Así es que, ¿por qué la Escritura dice de que Jesús se sentó a la diestra del trono del Padre y nos ha llevado a nosotros juntamente con Él en lugares celestiales? ¿Sabes por qué? Porque Jesús se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque Jesús terminó la obra. Dile a tu hermano, Jesús terminó la obra. Y Jesús ya terminó la obra, ya está hecha la obra. La obra no ha sido, hermano, como dice, inconclusa. La obra ya está terminada. La obra de tu salvación, mi salvación, ya está terminada. La sanidad está terminada. Todo lo que Dios nos ha dado ya fue acabado. Por eso que Él se sentó. ¿Por qué? Porque había acabado la obra. Y le está diciendo, nos ha sentado a nosotros juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Porque si Él acabó la obra, tú y yo tenemos que reposar y descansar en la obra que Él ya terminó. Cuéntame fuertemente por eso. Él ya terminó la obra. Dile a tu hermano una vez más, ya terminó la obra. Tú ni yo tenemos que forzarnos, hermanos, por aquella obra. Así que eso lo vamos a encontrar en Efesios. Quiero que vayan a Efesios en el capítulo 2. El apóstol Pablo le está hablando con respecto de lo que es la salvación. Dice, en el capítulo 2 dice que somos salvos por gracia. Repite conmigo, somos salvos por gracia. Eso significa, hermano, que cuando tú y yo estábamos viviendo en el pecado, aún viviendo, hermano, en el pecado, y a veces me sorprende escuchar tanta gente con audiencia en las redes sociales cuando están predicando y dice, la gente dice que Dios es amor y que mientras estábamos pecando Dios nos amaba. ¿Cómo pueden decir semejante cosa, que cuando estábamos pecando Dios nos amaba? Eso no cabe en la cabeza. La gracia no entra en la cabeza, no le entendemos, hermano, en realidad. Pero la Biblia dice que el amor de Dios es incondicional. Con amor eterno te he amado.
Repita conmigo, con amor eterno te he amado. Dios nos ha amado con amor eterno. Con lazos de amor te he atraído y te alargué mi misericordia, dice el Señor. De tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. No dice que nos va a amar por nuestras circunstancias, nos va a amar porque somos buena gente, porque hacemos buenas obras. No, Él nos amaba a pesar de nuestras malas obras. Él nos llamó para hacer buenas obras, pero las buenas obras no tienen que ver nada con nuestra salvación. La salvación vino, hermano, a pesar de nuestras malas obras. Es curioso que podamos entender esto, que la salvación vino a pesar de nuestras malas obras. Estábamos haciendo malas obras, pero Dios había hecho una buena obra y Él nos estaba amando desde antes de la fundación del mundo. Ahí está la gracia de Dios en nosotros. Miren, a veces las personas no entienden cuando yo les digo el Señor nos ama y que Dios puede perdonar al más vil pecador. Por ahí alguien me dijo, ¿Dios puede perdonar a alguien que violó a niños? Dije, por supuesto, Dios lo puede perdonar si en caso se arrepiente. Si Él se arrepiente y cree en la obra redentora de la cruz, si acepta la obra redentora, si acepta el sacrificio de Jesús, ningún pecado le quedará delante de sus ojos porque serán echados a la profunda de la mar. Pero nuestra mente dice, no es posible, no es posible, no es posible. ¿Cómo es que lo va a perdonar? No puedes perdonarlo, Dios jamás lo perdonará. Perdonará a alguien que agravió, que mató a un familiar. Y decimos, no. Humanamente decimos no. Pero la gracia pasa en realidad todo entendimiento humano. No lo entendemos a veces. Y eso es lo que dice acá la Escritura. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, habiendo o haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Pero ¿qué pasó? La ira no fue cargada sobre la raza humana. Miren, la ira no fue cargada sobre la raza humana. La ira fue cargada sobre su Hijo. Amén. Así que cuando la ira fue cargada sobre su Hijo, ahí estaba la gracia de Dios, nos seguía amando. Así que éramos tan pecadores y seguíamos pecando, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y no vamos a seguir pecando porque la gracia sobreabunda. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Al contrario, una vez que la gracia viene a nosotros y la entendemos, entonces comenzamos a pecar menos. Y comenzamos a pecar menos. Eso no significa que vamos a dejar de pecar. Pero la Escritura también dice, y lo llevaré entre un rato, más vamos a seguir leyendo, que esto dice en el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y somos salvos por qué. Somos salvos por gracia. Ahora mira a tu hermano y dile, no por nuestras obras. Dile, no es por nuestras obras. No es por nuestras bondades. Nosotros no somos salvos por nuestras bondades. Nosotros no somos salvos porque somos buenas personas, porque somos generosos, porque somos muy liberales para dar las cosas. No somos salvos por eso. Nos calificamos, hermano, pensando de que somos salvos porque somos personas muy agradecidas y no somos malagradecidos. Pero nos equivocamos porque hay un gran error. Le dije el otro día que nuestra ignorancia le gritaría a Dios. Nuestra ignorancia le gritaría a Dios diciéndole, no me importa lo que Jesús hizo, no me importa lo que tu Hijo hizo en la cruz. Lo que me importa es lo que yo he hecho o lo que yo hago. Las obras que yo hago, mis obras buenas, son las que hablan, son las que me abren la puerta para entrar al cielo. Eso se llama despreciar la gracia. El otro día escuché a un predicador que fue tan directo y me quedé sorprendido. ¿Sabe lo que dijo? Toda persona aquí en la tierra que no acepta, que no cree y no acepta, no abre su corazón, que no confiesa con su boca a Jesucristo como Señor, como Salvador, ese es un desgraciado. Y yo me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque está despreciando la gracia de Dios. Desprecia la gracia de Dios. ¿Y por qué la desprecia la gracia de Dios? Porque piensa de que Él es salvo por lo bueno que Él hace. Y me quedé sorprendido. Dios mío, es un desgraciado, una persona que desprecia la gracia de Dios, una persona desgraciada la que no acepta a Jesús. Santo Dios, gracias. Le dije gracias, Señor, por haber aceptado a Jesús. Y gracias por todos los que estamos acá, porque hemos aceptado la gracia, no la hemos rechazado. ¿Cuánto de un fuerte amén por eso? Por eso nunca rechaces la gracia de Dios, nunca la rechaces. Porque seríamos desgraciados.
No porque el Señor dice que somos unos desgraciados, no, porque la rechazamos, la gracia. No sabemos cuánto le costó, no sabemos cuánto costó lo que aconteció en aquella cruz. Por eso que muchos dicen que la historia de amor más grande del universo está en la cruz del Calvario. Esa es la historia de amor más grande que puede ver, declarada desde la cruz del Calvario. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? En lugares celestiales. ¿Para qué? Para que tú y yo descansemos en lo que Él ya hizo. ¿Qué es descansar en lo que Él ya hizo? Es desatar mi fe. Es desatar mi fe en una verdad. Cuando yo desato mi fe en una verdad, entonces no debe moverme para nada. ¿Qué es la fe? Fe, repite conmigo, fe es certeza. Y la certeza no admite duda. La certeza no admite ninguna duda. La certeza es creer, es abandonarse a una verdad, es aceptar la verdad, es vivir de la verdad, hablar de la verdad, gozarse en ella verdad. Como dice la epístola de Juan, me gocé en cuanto supe de que ustedes estaban caminando en la verdad, estaban viviendo en la verdad. Porque una cosa es conocer la verdad, otra cosa es vivir la verdad. Y entonces le dice, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de fe. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. Somos salvos por gracia. Mire que somos salvos por gracia, no somos salvos por nuestras obras. ¿Y qué hace la fe? La fe toma la gracia. Que la gracia es un regalo, es un don. ¿Te lo mereces? No, no. ¿Cuál es la diferencia de la gracia con compasión? Hay una diferencia entre gracia y compasión. La compasión mira al hombre y reconoce su pecado. La compasión dice, oh, este es un pecador, necesita ser salvo. Miren, ¿cuál es la diferencia de la gracia y de la ley? Dice, por la ley hemos conocido el pecado. La ley, si no era cumplida la ley nos castigaba. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es diferente. La gracia, en vez de maldecir al hombre caído por su pecado, lo bendice. 3 hermanos, 4 hermanos, la gracia nos bendice. Somos bendecidos en la gracia de Dios. Mire. Pero la compasión, mira, la compasión está mirando nuestro pecado. La gracia no mira nuestro pecado. La gracia mira nuestra gran necesidad que tenemos de Dios, de su amor. Eso es lo que hace la gracia. Por eso que dice, ¿no? La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿a qué los quiero llevar? Quiero que vean esto. Por favor, quiero que vean esto porque tenemos que tener libertad. Y la palabra nos trae tanta libertad. Vamos a ir a Primera de Juan. Todos, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 5, en el verso 18. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué pasa? Repítelo, repítelo. Una vez más, todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué pasa con aquel que ha nacido de Dios? ¿Sabes por qué? Porque tu simiente. ¿Cuál es tu simiente? Es tu espíritu recreado. Ahora repite conmigo, mi espíritu no peca. Mira que tu espíritu no peca. Pastor, ¿qué está hablando? Sí, nuestro espíritu no peca. Miren Primera de Juan, capítulo 3. ¿Todos ahí? ¿Listos? Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo
ya desaparecieron en tu vida y en mi vida. ¿Lo creen o no lo creen? Repite conmigo, las obras del diablo ya desaparecieron en nuestras vidas. Ahora, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, porque la simiente de Dios, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora dile a tu hermano, nuestro espíritu no peca. O sea, nuestro espíritu no peca. Ve, tu espíritu no peca. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo ahí que nuestro espíritu no peca? Y usted me dirá, pastor, ¿qué está hablando? Estoy hablando lo que dice la Escritura, que nuestro espíritu no peca, porque es nacido de simiente incorruptible, inmarcesible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que peca? Nuestra alma es la que no está renovada. ¿Por qué? Porque nuestra alma constantemente está buscando castigo. Cada vez que se habla de pecado, se habla de castigo. Pero cuando hablamos de la gracia, del amor, del perdón, entonces siempre está permaneciendo la bendición de Dios. Ahora, quiero que entiendan algo. ¿Por qué estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo? ¿Por qué? Porque ahí está el reposo. Ese es el reposo. ¿El reposo de qué? El reposo de haber acabado, de haber terminado la obra. Él venció al diablo, lo venció. Él nos dio vida a nosotros, nos ha dado vida. Nos ha sanado, nos ha liberado. Sí, nos ha dado todo, todo. ¿Sabe qué significa ser justificado? Justificado significa ser declarado inocente y es llevarte a una posición como que si nunca hubiese cometido pecado, y es más, te devuelve todos los privilegios como que jamás has estado condenado. Es como llevar a una persona a la cárcel porque cometió un delito, y después de haber cometido el delito alguien va y paga el precio del pecado, de la injusticia que cometió, de la falta o el delito que cometió, paga toda la culpa. La otra persona sale y va a la sociedad con todos sus beneficios y decimos, no es posible, no es posible, no es posible. Eso es algo injusto. Eso está escrito en la Biblia. Miren, nos vuelve a una posición como que si nunca hubiésemos cometido un solo pecado, y nos devuelve todos los privilegios como hijos de Dios. Un fuerte amén por ello. Entonces nos algo raro, algo raro. Bien, voy a comenzar a dar mensaje con respecto a esto. ¿Por qué? Porque el día domingo le dije bien claro, cuando Lázaro se levantó de la tumba, el Señor le dijo, ven Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se fue fuera. Él estaba vivo, pero estaba atado. Repite conmigo, estaba vivo, pero estaba atado. Y si hay muchos cristianos que están vivos, pero están atados. ¿Pero por qué están atados? Están atados por la forma en que están pensando. ¿Por qué la Escritura dice en 1 de Juan que él no ha sido perfeccionado en el amor? No puede tener libertad. Y dice bien claro que en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Cuando yo sé que Dios me ama, cuando yo sé que Dios me ama, si yo sé que Dios me ama, si yo sé que Dios me ama, ¿cómo puedo pensar como dijo Jesús? Lucas capítulo 11, verso 11. ¿Qué padre hay que si su hijo le pide pan le dé una piedra? ¿Tú crees que tu padre te va a dar una piedra? Tú vas y le dices, papá. Imagínate que eres un niño de 7 años, 8 años y le dices, papá, con tu mirada dulce, papá. Él te mira, sí, hijito, ¿qué quieres? Papá, tengo hambre, ¿me puedes dar, por favor, un pan? ¿Tú crees que nuestro padre nos daría una piedra para lastimar nuestros dientes? ¿Tú crees que él lo haría? No lo haría. Si nuestro Padre terrenal no lo hace, menos lo va a hacer nuestro Padre celestial. Él no lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. ¿Ha leído usted la Escritura? Y a veces nos dicen, oh no, hay que ser insistente, toca, 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 hasta que te dé los pales. Y adentro dice, no me levantaré, estoy acostado, no me moleste. ¿Cómo Dios te va a decir que Él está acostado durmiendo, no te moleste? Jamás te va a decir eso. Por eso más adelante dice, todo aquel que le toca se le abre, que pide recibe. El que busca halla, pedid y recibid, buscad y hallaréis. Miren, Jesús está dando una tremenda enseñanza. O tenemos que orar como la viuda y el juez injusto sigue pidiéndole. No. La viuda no le estaba pidiendo a Dios, le estaba pidiendo al juez injusto. Y todos repiten conmigo, Dios es un Dios justo. Entonces ella no le estaba pidiendo a Dios, ella le estaba pidiendo al juez injusto. El juez injusto dijo, no me vaya a hacer que me agote la paciencia esta viuda cargosa, le haré justicia. Dios nunca te va a decir que eres un cargoso. Nunca te va a decir que le estás molestando. Él siempre nos va a atender porque somos sus hijos. Entonces, ¿qué está sucediendo? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor que lleva
El temor lleva a castigo. Entonces, ¿por qué tantos cristianos muchas veces están recibiendo cosas malas? No es porque Dios se lo dé, no es porque el reino se lo da, no es porque el reino de Dios, sino porque lo reciben porque constantemente están pensando y hablando, porque no hemos entendido que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Dice que nadie conoció el pecado si no era por la ley. Y cuando vino la ley, entonces conocí el pecado. Y cuando conocí el pecado me di cuenta que estaba condenado porque el pecado estaba sobre mí. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la gracia de Dios. Entonces, ¿qué quiero que vean? Por favor, quiero que vayan a Hebreos un momento. Y en esta noche, para vivir en esta libertad, hermano, que el Señor nos ha concedido. ¿Han escuchado ustedes hablar? Y de repente mucha gente, me acuerdo cuando yo tenía unos 3 años o 2 años de convertido, una hermana que nos hablaba de Jesús, nos hablaba del Evangelio, y ella, una persona que conocía supuestamente la palabra, viajó a cierto lugar y dijo de que Dios le había permitido que viaje con otra persona que leía la Biblia. Así que pasaron durante todo el tiempo en el viaje que fue hacia su pueblo. La mujer le iba ministrando la palabra, y ella vino creyendo de que teníamos que guardar el día sábado, porque el día sábado es el día de reposo. Y tenemos que guardar el día sábado, y a todos comenzó a meterlo en la iglesia que teníamos que guardar el día sábado, el día de reposo. Yo aún todavía era un bebé espiritual, pero yo dije, no es posible. No me cabía eso en mi corazón de que teníamos que guardar un día para ser salvo. La gente piensa que tienes que guardar el día sábado, y si guardas el día sábado, te vas al cielo porque guardaste el día sábado. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está la salvación? La justificación no depende de lo que tú ni yo hagamos. La justificación depende de lo que ya hizo el Señor en la cruz del Calvario. Los que están durmiendo, den un fuerte amén. Qué bueno. Ahora quiero que vean ahí. Miren Hebreos capítulo 3. Vayan a Hebreos capítulo 3, por favor. Y vamos a entender esto ahora. Hebreos capítulo 3. ¿Listos? Vamos a leerlo del verso 15. Entre tanto, ¿qué dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Tipo, sombra, figura. ¿De dónde salieron? De Egipto. ¿Quién estaba ahí? El rey. ¿Quién representa? El diablo. Egipto, sistema. Y salieron por la mano de Moisés. Moisés representa al Salvador. 17. ¿Y con quiénes él estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora, ellos tuvieron cerca de 400 años viviendo en esclavitud. Y escuchen bien. Todo esto es tipo sombra y figura de lo que ha acontecido. ¿Cuántos años tuvieron? 400 años. ¿Cómo vivieron? Como esclavos. ¿Cómo dormían? Como esclavos. ¿Cómo hablaban? Como esclavos. Ellos eran esclavos. Pero el Señor les dijo de que los iba a liberar, que los iba a llevar a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán le llama tierra de reposo. ¿Por qué de reposo? Porque ya no iban a ser esclavos. Ya no iban a ser esclavos. ¿Dónde no iban a ser esclavos? Cuando lleguen y entren a la tierra que Él iba a dar. Iban a gozar de la libertad, iban a trabajar, de hecho, iban a comer sus productos, iban a vivir bien. Sus hijos no iban a ser esclavos, ni ellos. Entonces hay que ir entendiendo qué es lo que está hablando. Y miren en el capítulo 4. Verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Ahora Él va a hacer un paralelo entre la tierra de Canaán con Jesús. En una oportunidad Jesús sanó a una persona enferma. Y ellos le criticaron porque dijeron cómo podía sanar un día sábado si era día de reposo. Había otros días que lo sané otro día. Y Jesús le dijo de que
Él podía sanarlo porque si es que el burro se le caía a alguien, ellos podían sacar al burro el día de reposo. Y a esta hija de Abraham, que el diablo la había atado por tantos años, 18 años, no era necesario desatarla de aquella impiedad, de aquella enfermedad. Le está diciendo, en otras palabras, ¿qué vale más? ¿Qué vale más, la vida de una persona o vale el día? Pero sin embargo, ellos estaban adorando el día. Ellos adoraban el día. La mente religiosa adora el día. La gente religiosa adora lo exterior y no se preocupa por lo interior. Miren, ahora vean ustedes esto, lo que le está diciendo acá. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos se le anunció para que entren a la tierra de Canaán. A nosotros se nos anunció para que entremos o aceptemos a Jesucristo.